buenos días, María. Estoy encantada de tenerte aquí en el canal de Yoga en Vida para hacer una entrevista sobre tu publicación Yoga Sensible al Trauma. Muchas gracias por estar aquí hoy, de verdad. Gracias a ti, Silvia, por invitarme y por querer tener esta conversación. Pues sí. Además que me parece pues que me honras un montón teniendo este espacio conmigo, dedicándome este tiempo a mí, porque creo que todo este espacio puede ser aprovechado por muchas más personas que puedan aprender sobre este tema que a mí desde luego me fascina, ¿no? Que es abordar el trauma y cómo el yoga podría ayudarnos en este sentido a sanar de alguna manera. Y para quien no conozca a María Macaya un poco, voy a introducirte si te parece bien y si me dejo algo, María, pues tú me corriges. Creo que llevas más de 10 años, puede ser, impartiendo yoga o más de 20, pero dedicada al trauma más de 10 probablemente, ¿no? Sí, Radica en sí, la Fundación Radica, que es la que fundé y dirijo, nació va a hacer 10 años en noviembre. Wow, O sea que enhorabuena. digamos que, sí, y practicando yoga, pues 30 años, cerca de 30 años. Vaya, Y sí, qué maravilla. También te has formado, que esto lo he leído, con Gabor Maté, que es impresionante. Hace poquito estuve viendo su documental sobre la sabiduría del trauma y me ha fascinado. Esto sí, me parece sí, increíble. comprendo que te haya fascinado, es fascinante si tuve la suerte de hacer su programa profesional en lo que llama Compassionate Inquiry, ¿no? Indagación compasiva, sí, que es un tipo de terapia que él desarrolló y que comparte para que los que queramos aprender a poder verla, podamos. Y luego también creo que te has formado en neurociencia, que esto también me parece muy interesante a la hora de abordar el tema que trataremos hoy. Y por último, hay algo que nos vincula y es que creo que las dos hemos hecho historia del arte. Mira qué bueno, sé que, la verdad es que es increíble cuánta gente me encuentro que no, que llegamos aquí y habíamos empezado ahí. Exacto. Y yo personalmente no sé tú, Silvia, pero yo le he encontrado una coherencia Mm. a mi camino. Y últimamente he tenido la suerte de hacer varias cosas con museos y cosas así, donde estoy pudiendo juntar eh, tanto mi pasado como crítica de arte, como mi parte más enfocada en la salud mental. Sí que creo que hay una gran vinculación, ¿no? La expresividad creativa creo que tiene mucho que ver con el individuo humano y su necesidad de expresión y conexión con el resto. O sea que está íntimamente vinculado para mí, ¿no? Para mi sentir. Sí, sí, y ahí, o sea, que lo que me estoy dando cuenta cada vez más es que el arte, o sea, que está la expresión, ¿no? Como tipo de terapia, sabemos que hay artes, terapias, etcétera, pero también simplemente cuando estás yendo a ver una obra de arte, Mm. se vuelve un diálogo y Bueno. una relación como si fuese una relación con una persona. Pero, y entonces a la vez estás siendo confrontada con la persona que creó la obra y con esas partes que saca de ti, ¿verdad? O sea que es un diálogo tanto con la otra persona y con lo que ha creado como lo tuyo que sale ahí, que es lo mismo que ocurre en cualquier relación humana. Solamente que aquí ocurre con algo más estático, quizás. Es verdad. Pero bueno, para mí también es toda una experiencia la conexión con el arte. Y de ahí, ¿no? La investigación o el querer aprender o revisionar ese pasado creativo y artístico de la humanidad. Bueno, si te parece bien, vamos a entrar de pleno con ese yoga sensible al trauma. Esta entrevista, para quien no lo sepa, va a estar basada en esta publicación de María Macaya, que es Yoga sensible al trauma, que está publicada por Plataforma Editorial y que recomiendo muchísimo a todo nuestro público que se interese por este tema o al que le guste esta entrevista. Vamos a empezar, si te parece bien, abordando lo que es el trauma, porque creo que es una palabra que usamos con bastante asiduidad, pero que probablemente no todo el mundo sepamos qué es exactamente. Ilústranos, María, por favor. Tienes toda la razón. Es una palabra que desde siempre ha estado en nuestro vocabulario. Hasta en nuestro vocabulario, así como, ay, es que esto es traumatizante, como de una forma como muy ligera, ¿verdad? Escribanar. Eh, sí, últimamente sí que ha ido adquiriendo un poco más su sentido verdadero, ¿verdad? O sea, que se ha vuelto más parte, o por lo menos, o a lo mejor es porque como me muevo mucho, entonces yo lo escucho todo el día, pero sí que creo que con COVID, por ejemplo, entró la palabra y todo lo que tiene que ver con salud mental ha adquirido un nuevo significado en nuestras conversaciones y hasta en los medios, ¿verdad? Pero trauma viene de una palabra viene del griego, que significa herida. Originalmente se refería a una herida física
y con el tiempo ha ido a también incorporar las heridas emocionales que podemos vivir. Para mí, la forma más fácil de verlo es diferenciando dos cosas, que es el evento traumático y el trauma, Mm, porque son dos cosas distintas, ¿no? Y a menudo siento que se confunde. El evento traumático es aquello que te ocurre, ¿no? Pues podemos pensarnos en España últimamente, pues la Dana, ¿verdad? Evento traumático. De hecho, son muchos eventos traumáticos. Está el desastre natural, está el abandono por organizaciones públicas, está la pérdida, o sea que hay como muchas cosas, muchos eventos traumáticos dentro de ese evento traumático, mm, ¿no? Y entonces puede ser un ataque, puede ser un accidente, puede ser una pérdida, cosas que a lo mejor la mayoría de las personas que nos escuchen serán adultas, ¿no? Estas son todo cosas que te pueden ocurrir tanto de mayor como de pequeño, claro. ¿verdad? Pero quiero recalcar esto porque el evento traumático es uno que te vuelve impotente, ante el que no puedes reaccionar, ante el que no tienes, que es más de lo que tú puedes manejar. Y entonces sí que quería sacar la infancia porque eso coge un significado nuevo cuando hablamos de infancia a cuando hablamos de adultos, ¿verdad? O sea que lo que yo puedo manejar como adulta es muy distinto a lo que puedo manejar como niña. Lo que para mí es insostenible y no manejable como adulta es muy distinto a lo que es insostenible y no manejable como un niño. Como cuando soy un niño, me grita alguien y yo no me puedo escapar. Me grita mi profesor, me grita mi madre, mi padre, ¿no? Y dependo, o sea que no puedo escapar. Y entonces, de la misma manera que si cuando soy mayor tengo un desastre natural, a lo mejor no puedo escapar. Entonces, el trauma puede ser esos eventos enormes que todos conocemos, pero si lo consideramos como esas situaciones inescapables y que no podemos manejar, cuando hablamos de la infancia, adquiere otro significado también. Ujú. Entonces, bueno, la verdad es que aquí hemos abierto un tema muy interesante y es que si abordamos infancia, justo lo que has dicho de que cuando somos muchísimo más pequeños tenemos como menos herramientas, no solo para poder defendernos, sino para poder apoyarnos en otro, que probablemente es una de las cosas que aminorarían ese trauma o esa situación traumática que podemos vivir y con la que podemos cargar. Sí, o sea que me he dado cuenta que no he acabado, ¿verdad? Que te he dicho lo que era evento traumático. Trauma es lo que ocurre dentro de ti Esto a es. causa, Ujú. a causa de ese evento traumático, ¿verdad? Y eso es con lo que podemos trabajar, que es muy bello si lo piensas, porque el evento traumático yo no puedo hacer nada sobre ello, o sea que Claro. ocurrió lo que ocurrió. Sin embargo, trauma sí es lo que ocurre dentro de mí, ahí sí que tengo un lugar de trabajo. Ujú. ¿Qué efecto tiene sobre mí? ¿Cómo cambia mi comportamiento? ¿Cómo cambia mi visión del mundo? ¿Cómo cambia mi visión de las relaciones? ¿No? Y has dicho eso de que una de las cosas era tener a alguien. Es la cosa. Ujú. O sea, que la cosa en cualquier, seas pequeño o mayor, tener a alguien con Sí, quien tener compartir, que te claro. apoya, etcétera, es la cosa. Sí. ¿No? Y cualquier proceso terapéutico es lo primero que tiene que hacer, es ofrecer lo que Peter Levine, ¿no? Esa compañía empática Ujú. que va a estar contigo, que te va a escuchar. Y eso es lo que más necesitamos. Vaya que una de las cosas que también citas y con la que estás de acuerdo con Gabor Mate precisamente es la de que cuando sucede un evento traumático, sobre todo en la infancia, y no tenemos esa capacidad para apoyarnos en alguien o sentimos que no podemos apoyarnos en alguien, ese evento traumático se queda dentro y no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Y podría manejar nuestra estructura de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. Sin él podría. O sea que, o sea que, Uf, ¿no? O sea que sin duda nacemos de una manera. Todos nacemos de una manera y, ¿no? Y ves a los bebés y hay unos bebés fáciles y unos bebés difíciles ya. y unos, ¿sabes? O sea que es verdad que, ¿no? Hay como una personalidad que hay con la que nacemos. Esta personalidad se va a seguir formando y puede incluso cambiar. O sea que vemos al bebé que era muy fácil de pequeño y luego de mayor se vuelve una persona más complicada, ¿verdad? O lo contrario, ¿no? De hecho, te diría, por ejemplo, de mis tres hijos, el que más lloró de pequeño es mi hijo más fácil hoy en día, de los tres, ¿no? Para darte un ejemplo personal. Pero sí, o sea que sin duda las cosas que nos van ocurriendo cuando somos pequeños y también cuando somos mayores, pero cuando somos mayores cambian como somos. Cuando somos pequeños nos van formando como personas. Ujú. Entonces nos van ocurriendo estas cosas de las que no podemos escapar y encontramos la mejor forma que podemos en ese momento
para poder lidiar con la situación. Nos podemos decir, pues mira, me han gritado, o sea que ahora me voy a volver muy pequeñito para que así Mm, no me llamen la atención, ¿no? Y entonces no llamar la atención y entonces así me griten menos. O ni de suerte me van a gritar, yo voy a gritar mucho más fuerte, ¿no? O ahí va, no quiero que me griten más, entonces voy a ser muy buena y voy a complacer y voy a ayudar mucho y voy a ujú, no sé qué, ¿no? Son tres reacciones posibles. Entonces, si lo miramos en adultos, son todo formas en las que podemos comportarnos, ¿no? O sea, que podemos pensar en personalidad y podemos pensar en patrones de comportamiento, claro. ¿verdad? Que también ahí es donde tenemos lugar para trabajo, nuestros patrones de comportamiento, o sea, saber que tenemos más posibilidades, ¿no? No siempre tengo que complacer, no siempre tengo que gritar, no siempre tengo que evadirme o esconderme. Tengo en mis bolsillos varios recursos de formas de reaccionar dependiendo de la situación. A ver, es que esto es muy importante. Parece que hasta que alguien no nos dice que podemos, que podernos como comportarnos así, ¿no? Que podemos ser nosotros mismos, parece que para algunas personas esa puerta podría estar cerrada. Y una cosa que me gustaría apuntar es que cuando ese evento traumático no encuentra respuesta o apoyo en alguien, suele ocurrir, ¿no? Que el cuerpo, como bien citas, lleva la cuenta en el libro. Entonces, el Sí, cuerpo es como que lo guarda. A mí es que me gustaría que nos explicaras un poco esto porque es una de las partes que a mí que a mí me han interesado, la verdad. Que el cuerpo sea capaz de guardar ese evento y que reaccione en el presente con aquello del pasado porque no ha sido sacado, porque no ha sido liberado. ¿Cómo es esto, María? pues sí, si no te importa, cambiar tu frase. O sea, que no solamente es capaz de guardarlo, es casi incapaz de no hacerlo. Exacto. O sea que, o sea, o sea que no sabe de otra manera, ¿no? O sea que nosotros recibimos el mundo desde nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo veo el cuerpo, lo escucho, viene el mundo, lo escucho, lo toco, lo huelo, o sea que sé mi postura corporal en distintas situaciones, o sea que yo el mundo lo recibo desde mi cuerpo. Luego Ujú, mi cerebro va a hacer con esa información lo que vaya a hacer, pero para llegar ese mundo a mí y esas cosas a mí llegan por mi cuerpo. Y luego, o sea que primero lo recibe por ahí, luego lo guarda, sí que lo guarda, y luego después y lo procesa y lo recuerda. ujú. ¿En qué? O sea que, ¿qué pasa? Podemos hablar de eventos tanto de niños como de mayores, porque los niños, a lo mejor nuestro cerebro, para cuando nos ocurre algo, que ya hemos hablado antes que podía ser algo más pequeño, no tenemos todavía un cerebro suficientemente desarrollado para crear recuerdos coherentes y, digamos, cronológicos, Ujú. narrativos, ¿vale? Esto pasó y luego pasó esto y luego pasó y para lo otro, ¿no? Cuando somos mayores también nos puede pasar esto, porque cuando nos encontramos ante una situación muy fuerte que no podemos escapar. Esto lo vemos sobre todo en las mujeres, que lo que hacemos es disociar. Sí. Entonces, o sea, que cuando yo estoy en una situación, no sé, pues lo hemos visto en violaciones, ¿verdad? Ujú. O en accidentes de coche. Accidentes de coche es alguien que yo creo que casi todo el mundo conoce a alguien que Ya. dice, es que yo recuerdo que estaba en el coche y entonces estaba, y de repente lo próximo que recuerdo es que estaba tumbado en la carretera o estaba en la ambulancia. ¿Qué pasó en medio? No recuerdo. ¿Qué pasa ahí? La mente dice, yo de aquí no me puedo ir. Creo que esto puede que sea mi fin y no estoy preparada para estar ante esta situación tan difícil. Ujú. Mi cuerpo no puede escapar, pero mi mente sí. Y entonces automáticamente lo que hace el cerebro es, como yo no me puedo escapar físicamente, me voy mentalmente y por lo menos de esa manera no lo voy a vivir. Pero el cuerpo permanece ahí, Claro, recibiendo, tocando, oliendo, escuchando. claro, Todo eso sí que se queda. Y cuando somos niños, todo eso sí que se queda. claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por un lado está cómo esta información sensorial se queda en nosotros. Todos conocemos un olor que te vuelve a otro momento, Claro. ¿no? Para mí es la lavanda. O sea, que yo huelo lavanda y vuelvo a mi casa en la infancia, porque teníamos lavanda y hacíamos colonia de lavanda de pequeños. Pero también puede ser una forma oscura caminando por la calle. Ujú. Sí, sí. Y la asociación que tiene eso para mí, a que yo recibo estímulos, entonces cogen un significado dentro de mi cuerpo Sí. y entonces ya mi cerebro ve algo, huele algo y dice, ¿esto qué significa para mí?
Y entonces coge información del pasado, bueno, malo, desafío, oportunidad, nada, y dice, ah, vale, o vamos para allá o vámonos. Claro. Y esto lo hace de forma automática. Entonces, en esta experiencia del mundo dentro del momento traumático, también es como cómo entendemos el mundo. Está filtrada por estas gafas que hemos ido creando por un diccionario interno propio de lo que significan los estímulos, que es cómo entendemos y percibimos el mundo. Ujú. A partir de ahí, esto tiene un efecto o sea, que quiere decir que todo lo vamos a recordar. Y el cerebro va a reaccionar inmediatamente ante los estímulos. En eso que te he dicho, bueno, malo, me acerco, me alejo, quiero, no quiero. ¿Vale? Entonces, está esa parte. Está la parte de hasta nuestra postura corporal. Cómo guardamos nuestro cuerpo, podemos, o sea, que si yo vuelvo a una situación que mi cerebro ha entendido como peligrosa, es muy probable que vuelva a la postura corporal de ese pasado. Hace poco, por ejemplo, me entrevistaron en una cadena y fíjate que la persona que me estaba entrevistando es un tío que es así como muy abierto, muy como, y habla fuerte y tiene como postura, ¿sabes? O sea, que tiene un tío con presencia, ¿no? Y entonces, para iniciar la conversación me dice, mira, María, yo tengo un evento traumático de que a mí de pequeño, cuando era pequeño, me llamaban mudito. Y entonces de repente cambió totalmente, se puso a contarme cómo era, cómo de pequeño le llamaban mudito, y este hombre que era expansivo, voz alta y todo, de repente se encogió, se volvió más pequeño, le bajó el volumen de la voz y me Vaya, empezó a hablar desde ese mudito, vaya, de ¿eh? forma totalmente inconsciente. O sea que si eso no te demuestra que el cuerpo recuerda, Sí, sí, recuerdas. eh, ahí está, ¿verdad? O sea que podemos crear esos estímulos personalmente. Y luego está nuestro sistema nervioso, que aprende a cómo reaccionar y cómo entender, y cómo, sí, o sea que podemos tener sistemas nerviosos que ya se quedan más elevados, que reaccionan con más fuerza, o más impotentes, que dicen, yo no, yo soy una persona que no puede reaccionar, o sea que voy a ir como más letárgico por la vida. O sea que eso también lo vemos, ese como esa base que podemos tener como personas puede estar influenciada por experiencias pasadas. Es que esto es muy interesante y me gustaría vincularlo, no sé si lo verás adecuado, con lo que les sucede, porque claro, nosotros no liberamos como esa pulsión que se queda en el cuerpo. Muchas veces no tenemos esa capacidad de soltarlo. Pero en cambio, haces alusión a que, mira que los animales pasan por eventos que nosotros consideraríamos traumáticos, ¿no? Pero que ellos mismos son capaces de liberarse, ¿no? De sacudirse de lo que sea, de hacer cualquier cosa para desquitarse esa sensación, no sé, pues una gacela que acaba de ser perseguida por el león o por las leonas, que vamos, nos sucede a nosotros y creo que nos da un parraque. Entonces, ¿cómo es que nosotros no somos capaces de llevar a cabo, ¿no? esta liberación de esa energía comprimida, ¿no? Que se queda en el cuerpo y que luego aparece a través de reacciones, de miedos, de traumas en sí, por supuesto? ¿Cómo es que ellos han aprendido o saben instintivamente hacerlo y nosotros o lo hemos perdido y no nos acordamos por cultura, por sociedad, o no sabemos hacerlo? Cuéntanos un poco esto que creo que deriva de las teorías de Peter Mm, Levine, ¿puede ser? Totalmente, y además es que es así, ¿no? O sea que los animales efectivamente no, o sea que les pasa algo y luego Sí, se sacuden, ¿no? Y lo sacan, ¿verdad? O corren o lo que sea. Y nosotros, sin embargo, no. Nosotros tenemos dos formas de soltar. Tenemos a través del habla, no eso que hemos hablado al principio y que has sacado tú, ¿no? Del acompañamiento, de poder contárselo a alguien, ¿no? O sea, que digamos, tenemos el lenguaje verbal, ¿no? Que los animales tendrán su propio como lenguaje verbal, pero digamos que no está tan desarrollado como el nuestro, ¿verdad? Para los matices, etcétera. Y luego tenemos el lenguaje no verbal, ¿no? De poder sacar de dentro. Necesitamos las dos cosas. Ujú, Necesitamos poder sacar verbalmente, o sea, que poder compartir con una persona que nos escucha, etcétera, pero también sacar toda esa tensión acumulada que se queda dentro de mí, ¿verdad? O sea, que un animal, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en los ciervos a menudo entran en congelación, o sea, que este es muy común ver a un coche que está conduciendo con las luces y mm, luego de repente se ve
a un ciervo que se queda como paralizado Sí. en medio de la carretera, Ujú. ¿verdad? Y esto las personas también lo hacemos, también nos paralizamos, o sea, que esa cosa, ¿no? Pero luego después se ponen a correr. Nosotros no nos ponemos a correr, nos ponemos como a intentar salir como, o caminar con esa todavía esa tensión atascada dentro. Em, ¿Y qué pasa? Yo creo que hay una parte que podemos decir que es pues toda esta filosofía de Descartes de pienso y entonces soy, Ya. ¿no? Y entonces esa importancia que se le ha dado al cerebro y a la forma de pensar y no tanto al siento. Y entonces, ¿verdad? O sea que durante mucho tiempo se ha priorizado y ese aspecto como intelectual, pensante, Sí. y no tanto a nuestro cuerpo. Y luego también las reglas societales, o sea que ponerte a sacudirte en medio de un lugar, pues la gente te mira como si estuvieses diciendo, Sí. pero a esta persona, ¿qué le pasa? Así una persona no se comporta así en público. No sé si te diría, no sé si te diría que hasta la ropa tampoco nos permite, ¿verdad? El zapato o el no sé qué, ¿no? Entonces, no es porque abogue por un mundo donde todo el mundo vaya desnudo y todo el mundo esto, ¿no? Pero sí que darnos cuenta de la importancia que Ujú. es de que tenemos la capacidad de volver a rescatar esa cosa que sí que es innata nuestra, de poder soltar una tensión. Mario Salvador habla del grito estancado como el trauma, ¿verdad? Y es un grito que es tanto verbal como físico. Wow, sí. Qué bonito esto porque en realidad a mí me hace revisionar, bueno, creo que a mí, a cualquier persona que se interese un poco por este tema, te hace revisionar un poco hasta qué punto lo social, lo cultural y lo adquirido te condicionan a la hora de intentar liberarte de una sensación. El hecho de a lo mejor tener que esconderte para llorar o, pues no sé, para hacerte tú a ti mismo una Exacto, descarga que es increíble, ¿no? Yo creo que quizá en las sociedades de antaño, me refiero a pues cuando éramos muchos menos, podría ser que hubiera más sentido de lo colectivo y al mismo tiempo de lo sanador, porque precisamente estábamos más acompañados, pasábamos más tiempo juntos y no tanto tiempo aislados. Que no sé, quizá esto también puede haber influenciado más lo que tú evidentemente has dicho, ¿no? Esa cultura de lo racional y no de lo emocional, probablemente también haya enfocado un poco a que desterremos de nosotros, ¿no? Nuestra parte emocional, que es muy mala, que nos lleva a lo incontrolado, que no nos podemos conocer desde ahí, cuando en realidad es necesaria para esto. totalmente, ¿no? O sea, que los hombres no lloran, la mujer que hace no sé qué es una histérica, o sea, que están todas estas atributos, como formas de entenderlo, Mm. que se han ido construyendo alrededor de reacciones emocionales que el cuerpo necesita, ¿no? Efectivamente, también es su forma, no hace falta que me sacuda, puedo simplemente que llore, ¿no? Pero, O que me abrace, o que me ponga la mano en el pecho, ¿verdad? Eso ya es una forma de acompañarme en ese momento. Sin duda lo que dices de colectivos, o sea que los estudios lo demuestran, que contra más puedes compartir, contra más acompañado puedes estar, eh, menos probable es que desarrolles trauma después de un momento traumático. O sea que está comprobadísimo, o sea que juntos sin duda somos más resilientes. O sea que estoy te diría que juntos podemos superar cualquier cosa. Sí, estoy completamente de acuerdo por los vínculos emocionales que se generan y que subestimamos en general, creo, a nivel social, no todo el mundo, evidentemente, pero creo que esos vínculos emocionales que podemos tener con muchísimos tipos de personas, no tiene por qué ser en relaciones de pareja, son Mm. fundamentales, no solo para sanar, sino para el enriquecimiento personal de cada uno, por supuesto. Entonces, María, para continuar un poco con la hoja de ruta del propio libro, sí que me gustaría adentrarme un poquito, si te parece bien, en cuestiones de neurociencia, que también sabes sobre este tema, y que nos contaras a mí y al público que nos está viendo desde la ciencia, qué nos puede contar sobre el trauma y el estado del cuerpo y el cerebro en el trauma y no.
y un estado de tranquilidad y de conexión, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos puede decir la neurociencia de esto? ¿Qué refutación científica, por decirlo de alguna manera? O sea que a través de la ciencia, ¿no? A través de la neurociencia podemos ver pues, qué estructuras crecen, qué estructuras disminuyen, qué vías neuronales funcionan mejor, cuáles se atrofian, ¿no? Cómo se comunican las distintas áreas. O sea que hoy en día, ¿no? Con la ciencia, a través de la imagen, etcétera, podemos ver estructuralmente cambios que ocurren en el cerebro. O sea que todo lo que te vaya a decir ahora está basado en este tipo de evidencia que está más allá del comportamiento y cosas que podemos ver a nivel cerebral. No creo que sea el lugar para entrar como en una clase de neurociencia intensa y más bien, si te parece bien, creo que lo que queremos es entender cómo nuestro cerebro entiende el peligro y cómo el cerebro se adapta Ujú, para vivir el peligro, ¿no? O sea que el trauma lo que hace es decirme, yo no estoy segura en este mundo. Y la seguridad es lo más importante para el cerebro. ¿Qué es lo que más le importa? Es la prioridad ante todo. Porque lo primero que se pregunta el cerebro en cada momento es, ¿estoy en seguridad? ujú. Si sí, fenomenal, pues entonces estoy dispuesta a tener esta conversación contigo, a aprender, a explorar, a jugar, a bailar, todo eso. Ajá. Si no, cambia todo. Ya ni aprendo, o sea que a mí en el colegio me pueden decir que 2 más 2 es 4 y es que no me va a entrar de ninguna manera porque yo tengo que preocuparme de cómo me mantengo segura, no voy a conectar con las personas, no voy a explorar, no voy a perder flexibilidad de comportamiento, de entender el mundo, de todo. O sea que la seguridad es lo primero y en trauma lo que pasa es que se pierde la seguridad. Y esto es algo que, estoy hablando del trauma, pero es algo que nos ocurre en cualquier momento. No tengo que, sí que creo que todo el mundo tiene Claro. algún tipo de trauma en su vida, ¿vale? Pero en cualquier situación que nos encontremos, nuestro cerebro siempre está preguntándose, ¿estoy a salvo o no estoy a salvo? Y a partir de ahí yo voy a modificar mi comportamiento dependiendo de eso. O conecto y salgo fuera o me protejo. O también o me conecto o descanso y estoy relajada. Pero tampoco voy a poder estar relajada si estoy no en seguridad, ¿verdad? Entonces, una parte fundamental que se queda afectada es el sentido de seguridad. Hemos hablado de los sentidos hace un momento, o sea que ya tienen, nuestros sentidos adquieren unas gafas especiales que lo ven con busca alerta, busca peligro por donde puedas, ¿verdad? ¿No? Y entonces esto lo vemos en una estructura que se llama la amígdala, ¿vale? Que es como nuestra estructura de emociones y de lucha o huida, etcétera. Y esta, ¡brup! Sabemos que en trauma crece, o sea que literalmente se vuelve más grande. Y una respuesta plástica del cerebro al trauma. Claro, claro, es que dice, el mundo no es seguro, o sea, que es que todos estos cambios son los que el cerebro ha dicho, yo para poder vivir en este mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es importante? Si yo aprendo que el mundo no es seguro, pues el cerebro va a decir, vamos a darle importancia a esta estructura, Ujú. Vale, vale. porque así es la única forma que voy a vivir. Y entonces dice, vamos a hacer una cosa, vamos a incrementar esta amígdala para que así estas gafas que me he puesto de que hay peligro funcionen mucho mejor y yo esté ahí siempre disponible para responder y correr cuando lo necesito. Ajá. También voy a hacer otra cosa. Voy a decir, como cerebro, o sea que yo ahora ya estoy hablando como cerebro, ¿sabes qué? Esto de recordar es bastante terrible, porque lo que recuerdo no me encanta, no me encanta. No, no. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el hipocampo, que es la estructura de la memoria, un poco más pequeña, Ostras, qué me parece. porque lo de recordar me va fatal, porque es que voy a estar deprimido todo el día y entonces voy a hacerlo más pequeño. Entonces, efectivamente, vemos que el hipocampo, la estructura de la memoria, se vuelve más pequeña. ¿Qué otros cambios vemos? Vemos que la corteza prefrontal, ¿vale? Que es con la que yo pienso, planifico, entiendo, veo distintas opciones, pienso en futuros imaginados, o sea que si pasa esto, entonces yo puedo hacer esto y no sé qué, nada. Todo esto turrup, se vuelve más pequeña. Tengo menos capacidad de concentración, tengo menos capacidad de lógica,
tengo menos capacidad de flexibilidad de ver opciones de lo que puedo hacer, Ujú, ¿vale? O sea que la corteza prefrontal también se vuelve más, se atrofia. Los dos hemisferios, durante muchos años se ha hablado del hemisferio, bueno, tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha de mi cuerpo, el hemisferio derecho controla la parte izquierda, pero también esta amígdala de la que te he hablado, no hay una amígdala, hay dos. ujú. Hay una en cada lado. No hay un hipocampo, hay dos, Uno cada uno lado. en cada lado. ¿No? Entonces, durante mucho tiempo se decía, ay, es que esta persona es más lógica, entonces es más este hemisferio, esta persona es más, no, es más creativa y entonces es más este hemisferio, ¿verdad? Lo que sabemos es que en realidad lo que pasa es que colaboran estos dos hemisferios. En el mejor de los casos, nuestros hemisferios, entonces yo tomo una decisión basada no solamente en lo que entiendo, mi lógica, pero también en lo que puedo crear, ¿verdad? Esas son las decisiones que realmente me van a llevar adelante. O sea que está esta situación, ¿vale? Yo entiendo la situación, ¿qué puedo hacer con esta situación, por ejemplo? ¿Verdad? Y entonces yo junto esas dos informaciones y creo y tomo decisiones basadas en eso. Pues sabemos que los hemisferios se dejan de comunicar también cuando, o sea, que hay una cosa que se llama el cuerpo caloso que está entre los dos hemisferios, que es el que facilita la conversación, que también se atrofia y se vuelve menos eficaz en su trabajo de comunicación. Y que se activan las partes del cerebro que, pues de nuevo, el cerebro dice, a ver, aquí, y entonces es más probable que se enfoque en emociones y recuerdos negativos, etcétera, que en positivos. O sea que el cerebro lo que está haciendo es adaptarse a cómo entiende el mundo, decidir con ese entendimiento del mundo qué es lo más importante que puede hacer para sobrevivir y para poder estar en este mundo y adaptar de forma plástica este cerebro para que yo pueda sobrevivir en el mundo tal y como lo entiendo. ¿Qué pasa? Que si yo aprendo que el mundo es de otra manera, por ejemplo, a través de una terapia, Mm. entonces el cerebro dice, ah, nueva información, espérate, a lo mejor ahora no necesito tanto la amígdala. A lo mejor puedo dejar que los recuerdos vengan. A lo mejor puedo pensar. O sea que sí que creo que es importante que sepamos que de la misma forma que es plástico en adaptarse a la inseguridad, es plástico en adaptarse a la seguridad.